Realmente la temperatura para los seres humanos es una cosa muy difícil de medir porque tiene una situación complicada que es la siguiente. Y digamos, hubiéramos podido hacer el experimento y hacer mucho, digamos, para quedar como príncipes por allá. Y es, ¿qué pasa si usted tiene 3 recipientes? Que eso lo menciona el fulano ahí. ¿Sí estamos? O sea, ¿no? Aquí no me estoy inventando una original, ¿no? Aló, yo de original no tengo nada, yo estoy diciendo el juego, sino que les cuento la historia de pronto de una manera que diferente, pero pues es la misma historieta, ¿sí o no? Fácilmente podrían irse y decir, ya, nos vemos. Miren, pero miren que pasa lo siguiente. Y es bien interesante porque entonces uno tiene 3 recipientes diferentes. Digamos, el típico sería agua caliente, agua con hielo y agua, simplemente a temperatura ambiente. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, vamos a medir la temperatura de algún agente en particular, de esos 3. Entonces, el problema de nuestro test es que nosotros hacemos lo siguiente: metemos las manos en agua caliente y en agua fría y las dejamos pues un buen rato. ¿Estamos? Entonces nuestro cerebro genera como una tendencia de temperatura, ¿cierto? Tiene una sensación térmica, que es lo que decíamos, frío, caliente, pues puede ser bastante subjetivo. El caso es que entonces aquí esto está hirviendo, si usted puede meter la mano y mantenerla ahí, y tiene la otra mano y está re frío, una cosa mortal. Ahora usted viene y mide aquí la temperatura del agua a temperatura ambiente. Entonces cuando usted viene de aquí, de esto muy caliente, y mete la mano al agua fría, ¿usted qué va a sentir? Que está ¿cómo está esa agua? ¡Fría, mi hermano! ¡Re fría! Porque usted viene con las manos que echando candela. De hecho, gracias a Dios, usted mete su mano y eso está muy frío. Pero resulta que ahora usted tenía sus manos muy frías, estaba así ya tiritando el frío a este lado. Y ahora entonces le dijeron, meta las manos en esa agua que está a temperatura ambiente. ¿Y usted cómo siente esa agua? Caliente. Entonces la pregunta es, ¿el agua está caliente o el agua está fría? Entonces, no, profe, pues el agua está a temperatura ambiente, pero eso es porque usted me dijo, porque si usted no me dice, pues yo no me entero. ¿Me entiende cómo es el juego? Y sin embargo, ese experimento no nos permite decir cómo es la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Y eso entonces es un problema grave, porque lo que nos está probando es que para medir la temperatura, los sentidos no son buenos. ¿Estamos? Los sentidos nos engañan. Y eso sí que tiene que ver, el semestre pasado yo hice un curso que se llama epistemología, y eso sí que tiene que ver con eso. Porque entonces estábamos discutiendo cómo se adquiere conocimiento, si a través de la razón o a través de los sentidos. Pero este experimento es pleno para decirle, oiga, bueno, severos los sentidos, pero tienen un problema, nos pueden engañar. Entonces, ¿qué tan fiable es el conocimiento a través de los sentidos? ¿Sí estamos? Bueno, claro que también le dimos palo a la razón. También le dimos palo a la razón, cogimos a Descartes y lo acabamos también. Acabamos a todos. Al final dijimos, uy, no, este es un problema muy caliente, dejémoslo quieto. Es el problema de la teoría del conocimiento, cómo se adquiere conocimiento, qué es un conocimiento válido y qué no es un conocimiento válido. Que obviamente al final cabo es como evaluar pues la ciencia, ¿sí estamos? O sea, si la ciencia es verdadera o es falsa, y cómo uno define si algo es verdadero o no, se pone delicioso, pero eso es otra idea. Pero este experimento de termodinámica particularmente es un experimento maravilloso para decirle a la gente, los sentidos son peligrosos porque nos pueden engañar. Entonces por eso los seres humanos nos inventamos unos instrumentos para medir y no depender de estos sentidos, porque es peligroso. ¿Entendemos el juego? Y ese experimento creo que es bastante eficiente. ¿Están de acuerdo o no? Conclusión, los tipos dicen, tenemos que inventarnos unos aparatos que nos permitan medir la temperatura, pero que no sean nuestros sentidos, porque eso no sirve nada, más engañoso. ¿Sí ven? Ahora sí ven por qué es la necesidad de buscar un objeto o un aparato que mida la temperatura, porque nosotros no la podemos medir así nomás con sensación. Y tan es así que incluso Resnick pone otro ejemplo y es muy común, y uno puede pensarlo, y es el ejemplo de la silla, el ejemplo de la temperatura de un hay materiales que son curiosos, que uno los toca y los siente como más fríos que incluso el mismo ambiente, pero uno va y mide, y en general la temperatura es básicamente la misma. Uno dice, ¿cómo así? Pero es que se siente frío. Claro, es pura sensación. Sí, por unas características especiales que tienen esos materiales que pues ya después veremos. ¿Sí estamos? Pero en general es eso. Entonces,
esos detalles, por todas esas circunstancias, toca crear medidores de temperatura. ¿Sí estamos? Ya vamos a mirar cómo se define, cómo se habla de los medidores de temperatura. Pero entonces aquí, antes de irme a eso, voy a decirles una cosa y es, ¿cómo definimos la temperatura? ¿Sí estamos? Primero, la temperatura, y bueno, eso lo podemos decir de alguna manera tranquila, y es la temperatura es una magnitud escalar. Lo primero, la temperatura es una magnitud que escalar, o cual usted ha dicho que la temperatura es 30 grados centígrados en la dirección nororiental. ¿Cierto? 50 grados Kelvin hacia abajo. ¿No? Solo basta con una cosa. Tan así basta que su estufa, como es, pues tiene una escala. Usted pone ahí y usted sabe que la temperatura es esa, marcando en la escala. Usted no necesita ninguna otra información. No es como otras magnitudes físicas que sí requieren que dirección, por ejemplo. ¿La qué? La fuerza, ¿qué más? La velocidad, ¿qué más? Campo magnético, ¿qué más? ¿Ah? El campo eléctrico de la luz, no tanto. La velocidad de la luz, de pronto. ¿Sí estamos? La posición es una ¿qué? Es una flecha, y eso sí está claro, ¿cierto? Porque miren este ejemplo de magnitud escalar y de magnitud vectorial. La posición es una magnitud escalar. Ah, ok, sí, listo. ¿A dónde está Carolina? Está a 3 metros de mí. Ah, ok. ¿Dónde diablos está Carolina? ¿Aló? ¿Sí me entienden o no? A 3 metros, 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 a 3 metros. ¿Dónde diablos está Carolina? Entonces, esa es la prueba que, por ejemplo, la posición se requiere obligatoriamente otra condición. Y entonces uno le da una dirección. Entonces uno dice, no, Carolina está a 3 metros al norte de mí, digamos, y si la persona que está hablando conmigo pues conoce mi orientación. Entonces dice, ok, está al frente. O sea, Carolina está ahí. ¿Sí estamos? No, está al oriente. Ah, está aquí. Tantos grados, dirección nororiental. Ah, está aquí. ¿Entienden? No basta con decir 3 metros. No decir nada. ¿Sí lo pillan? Pero la temperatura es linda, porque la temperatura solo basta con decir 5 grados. Tranquilas, sé que me estás hablando y no necesito otra indicación. ¿Lo pillan? ¿Qué diferencia entre esas magnitudes físicas tan grandes? Pues por eso en la física se clasifica de esa manera. Entonces, es una magnitud física escalar, ¿sí? Que siempre es igual, ¿sí? Siempre es la misma o es igual para entes físicos u objetos físicos que se encuentren en equilibrio termodinámico. ¿Aló? ¿Está clara la definición de temperatura? ¿Sí? Uy, ¿cómo así, profe? Resulta que esa definición de temperatura, ya lo dije, pero pues leen Resnick y es lo mismo que dijo Resnick. Hágame un favor, Millos, que Millos es el único que sigue el libro y eso me gusta. Lea las palabras sagradas del libro de Resnick, Holiday, Crane, 4ª edición. Dice. Sí, ahí. Existe una cantidad de escalar llamada temperatura que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Los sistemas están en equilibrio termodinámico, sí, y solo si sus temperaturas son iguales. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya está. Es que es así el juego, no es de otra forma. Se llama la ley cero. Miren, de una hablamos de termodinámica y ya nos pusimos con leyes. No hemos ni arrancado y ya nos pusieron la primera ley. Bueno, no se llama primera, se llama ley cero. Entonces, aquí hay algo particular. La ley cero de la termodinámica. Millos, te por favor. Millos, vuelve a leer, Zurito. Ley cero. Existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Dos sistemas están en equilibrio térmico, sí, y solo si sus temperaturas son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces resulta que Resnick nos cuenta, y pues bueno, la historia nos dice que la ley cero de la termodinámica es una ley tardía. ¿Sí? Porque resulta que, pues, así como Newton, entonces dijeron, ¿cuántas leyes tiene Newton? Digamos en la mecánica clásica, en la dinámica clásica.
3, ¿cierto? Y a veces la gente habla de una cuarta, algunos sí, algunos no. Entonces, está la primera ley de Newton que se llama la ley de ¿qué? ¿Cómo? La primera ley que se llama ¿cómo? Este man está conmigo, la ley de la inercia. Perfecto, mi hermano, muy bien. ¿Cuál es la segunda ley? Y dímelo fast, o sea, rápido, mi hermano. ¿Cómo? No, la segunda. Miren, esto es muy mecánico, esto es como un rezo, esto es un dogma. Vamos a decir que primero se hace el Padre Nuestro, luego la Ave María. No van a decir que primero Ave María, luego el Padre Nuestro. ¿En qué tierra se ha visto eso, mi hermano? La segunda ley. Definición de fuerza. Pues no definición de fuerza, pero sí tiene que ver con la fuerza. ¿Qué se dice? La dirección de... ¿Qué? ¿Cómo? Ya, lo de siempre. Nos vemos. Fuerza es igual a masa por aceleración. Sí, solo si la masa del sistema es constante. Chao. ¡Pah! Listo. Tercera ley. La ley de acción y reacción. ¿Qué reza lo siguiente? ¿Cómo? ¿Qué reza lo siguiente? Que la fuerza recibe una dirección que responde a una fuerza igual en el sentido opuesto. Sí, listo. Que a toda acción se opone una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Al mejor estilo señor de Antioquia. ¿Sí estamos o no? Tal cual. Sí, pero en el sentido contrario. ¡Pum! ¡Qué locura es! ¿Sí estamos o no? Del mismo modo en el sentido contrario. Pero hay algo importante, esa ley dice que actúa sobre cuerpos diferentes, esas dos fuerzas. O sea, una actúa sobre un cuerpo y la otra actúa sobre otro cuerpo. Nunca actúan sobre el mismo cuerpo. Entonces son 3 leyes. La primera, la segunda y la tercera. Hay una cuarta que dicen que es la ley de superposición de fuerzas, que básicamente lo que garantiza es que las fuerzas son vectores y se pueden sumar como vectores. ¿Sí estamos? Y entonces aquí hay una ley que se llama la ley cero. Resulta que es que antes de la ley cero ya habían salido unos fulanos, particularmente un tipo que yo mencioné que se llama Clausius, ¿cierto? Y nuestro señor amigo Sadi Carnot, que habían dicho que existían 3 leyes, en la 2 leyes de la termodinámica, bueno, o 3. Lo que pasa es que la tercera no es muy mencionada, no es muy usada tampoco. Y es la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, que nosotros obviamente las vamos a rayar. ¿Sí estamos? Resulta que eso fue planteado para 1850, 1860. Ustedes leyeron a este tipo, le decían que más o menos en los años 30, y eso yo ya lo había dicho, aparecía una ley que es la famosa ley cero de la termodinámica, que es la ley que prometí, nos define el concepto de ¿qué? De temperatura. ¿Sí estamos? Entonces, ven, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué nos queda por hacer? Porque yo hoy tampoco voy a rayar mucho, ya ni están desesperados por resolver problemas y echar cargo. Eso que a ustedes les gusta. ¿Sí estamos? Y obviamente llegarán días felices. Pero entonces, ¿cierto? Pero entonces, miren, pasa lo siguiente. Resulta que ya sabemos que tenemos que crearnos una cosa que mida la temperatura. Particularmente le vamos a dar un nombre, se llama ¿qué? Termómetro, ¿sí o no? Vamos a inventarnos un termómetro. Entonces, les dicen, listo, perfecto. Tenemos que inventarnos un termómetro. Ahora la pregunta es, ¿y cómo diablos vamos a hacer un termómetro? ¿Sí estamos? Después de que uno dice, no, nos toca inventarnos un aparato para medir la temperatura, pues el juego es, ¿y qué aparato es? ¿Sí estamos? Entonces resulta que en los, digamos, en la cotidianidad o en el mundo, digamos, natural, existen unas cosas, unas magnitudes físicas sobre algunos objetos que se ven afectadas por la temperatura. ¿Cómo así, profesor? O sea, hay unas magnitudes termodinámicas o hay unas variables termodinámicas, ¿cómo decirlas? La tenía en la boca, en la palabra y se me fue. Variables termodinámicas, es decir, magnitudes físicas que dependen de la temperatura, es decir, cualquier variable f de t. Mira que esto parece una transformada, pero entonces dejémoslo en que es f de t, donde f es una función que depende de quién, de la temperatura. ¿Qué es esa función? Una magnitud física que depende de la temperatura. ¿Listo? Denme un ejemplo de una magnitud física que dependa de la temperatura. Ok, el paso de corriente puede ser una magnitud física que depende de la temperatura, es decir, que entonces muy seguramente uno podría estar en el juego, arriesgarse a hacer I de T.
o sea, la corriente a través de una resistencia o un alambre o lo que sea, ¿cierto? En función de la temperatura. Y uno puede encontrar que hay materiales que se vuelven sensacionales, que se vuelven la locura a medida que la temperatura del sistema va aumentando. Así como también uno puede encontrar los materiales que son terriblemente deprimentes y a medida que la temperatura va aumentando su resistencia se va haciendo más grande, entonces el paso de la corriente se hace cada vez que enorme. Y entonces se calienta más debido a ese efecto y empieza a disipar energía, efecto Joule, bla, 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 carreta. ¿Sí estamos o no? Entonces uno puede decir, bueno, sí, entonces definitivamente la corriente puede ser una magnitud física o una magnitud física que depende de alguna forma de la temperatura. Muy bien, mi hermano, anótate un punto ahí. Muy bien, otro. ¿Qué? Presión o impresión. Presión. ¿La presión depende de la temperatura? Pues el profesor la clase pasada se volvió loco y habló de presión, no de depresión, sino de presión. Y el hombre habló y habló y habló y dijo que es que la presión dependía de la temperatura y que por eso es que en tierras allá más abajo, cerca al nivel del mar, la presión es ¿qué? Mayor. Si estamos por efectos de ¿qué? De temperatura. ¿Si estamos de acuerdo? Porque con toda seguridad, de pronto ese ejemplo no es tan bueno, porque es muy posible que ahí sea como al revés, que la temperatura sea un efecto de la alta presión. Pero uno puede hacerlo al revés y uno dice, mire, ¿qué pasa con la presión, ¿cierto?, de la olla express si la temperatura T del sistema está aumentando y su mamá está haciendo unos frijoles con garra? ¿Sí o no? Uy, no, eso me dio hambre, mi hermano, que no pensemos en eso. A las 10 de la noche frijoles con garra, que bueno. Y ese yo sé que tú dices no. Entonces, ¿sí me van a entender o no? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la ¿qué? La presión. Si estamos, entonces entre más candela le meta yo a esa vaina, pues más presión hay. Ya está. Entonces, la presión podría ser una variable que, sí, que depende de la temperatura. Se puede encontrar P de T. Y de hecho, pues una de las ecuaciones fundamentales de este curso, pues prueba que la presión depende de qué? De la temperatura. ¿Sí estamos? Pero estas están como muy típicas, otra. ¿La qué? La densidad. La densidad. ¿Y cómo es eso? Que hay materiales que con el aumento de la temperatura se vuelven más densos o menos densos. Sí, por ejemplo. El agua. ¿En qué? El agua. El agua. Sí, a mayor temperatura se evapora. Entonces cambia su densidad. densidad, ¿cierto? Pero ahí también hay un cambio de estado. ¿Estamos de acuerdo? No hay un cambio de estado, ¿cierto? Pero la densidad sí cambia, porque obviamente no es lo mismo que sea un líquido que sea que un gas. ¿Sí estamos? Entonces, bien, digamos que aprobado. ¿Cuál más? El volumen. ¿Sí estamos? ¿Ustedes conocen un termómetro que use el volumen para medir? ¿Cuál? El de mercurio. El de mercurio, ¿cierto? Porque entonces uno tiene el mercurio aquí en una... ¿Cómo se llamaría eso? Bueno, en una... Bueno, sí, en un recipiente de vidrio, pero eso tiene un nombre especial. Sí, bueno, digamos que es una probeta, no sé, maldición. Bueno, el caso es que ahí está acumulado, tiene una forma de gotica, ¿sí estamos? Y entonces ahí está acumulado el mercurio. El mercurio tiene una alta tendencia a expandirse, ¿cierto? Cuando se le aumenta la temperatura. Y es muy sensible. Tan sensible es que usted lo pone acá y usted cambia la temperatura, digamos, él está a 16, a 18, 20 grados, y usted cambia la temperatura de 20 a 37, y eso ¿a qué? Ha crecido, se ha cambiado su volumen de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Y es un efecto completamente termodinámico. Y ustedes notarán que no es que sea un cambio de temperatura pues re salvaje, ¿no? Porque pues no es tan grande, ¿cierto? Grande, por ejemplo, el cambio de temperatura que tendría uno si uno está a temperatura ambiente y digamos mete las manos en el sol. ¿A lo si estamos o no? ¿Qué temperatura tiene el sol más o menos? Como el orden de unos 5000 grados centígrados, de ese orden. Pues, son cambios drásticos, pero este cambio pues, es un delta, digamos, pequeño comparado con el delta que podría existir. ¿Sí estamos? Entonces, bien. Yo puse error, no, eso es una locura y me dejó ponerlo así tranquilo.
R de T. Si estamos B de T. Entonces hay muchas magnitudes físicas que pueden depender de la temperatura. Entonces uno dice, entonces yo me puedo armar un termómetro con esas magnitudes físicas y crear unas unidades de medida. Pero entonces hay una cosa que es bien curiosa, y es que los termómetros creados con estas dependencias, pues en general generan medidas de temperatura que dependen de las características del termómetro. ¿Estamos? O sea, no son genéricas, sino son muy particulares dependiendo de la magnitud física que esté cambiando, porque es que obviamente no todas las magnitudes físicas tienen la misma sensibilidad a la temperatura. ¿Van a entender? Puede ser que haya una magnitud, como por ejemplo el volumen del mercurio, que sea muy sensible a la temperatura y que con un pequeño cambio de temperatura cambie exageradamente. Y puede ser que otra magnitud, de pronto, por ejemplo la intensidad, tenga cambios muy pequeños con cambios de temperatura grandes. ¿Van a entender? Y entonces ahí empieza a ser un problema, porque la temperatura que usted mide depende de esta estructura física del aparato. Entonces, siempre lo que nosotros estamos buscando es algo que no cambie en el tiempo, algo que siempre sea en general que lo mismo. ¿Sí estamos? Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente clase es mirar cómo a partir de estas propiedades fundamentales que dependen de la temperatura, uno puede empezar a generar lo que uno denominaría termómetros o escalas de ¿qué? De temperatura. Y entonces cómo estos tipos eligen diferentes propiedades en la materia para definir lo que es la escala de los grados Celsius, la escala de los grados Fahrenheit, la escala de los grados Rankine. ¿Sí me entienden? Y por supuesto la única, sin igual y más importante, cuando uno habla de ciencia, o sea como físico, no como ingeniero en general, que es los grados Kelvin, y por qué se hacen vitales, y por qué Camus de Acuario tiene razón. Tarea: